Todas las noches, la camarera desaparecía justo después del cierre del restaurante. Nadie sabía a dónde iba, hasta que una noche el CEO decidió seguirla. Lo que encontró destruyó por completo la imagen que tenía de ella. La joven sonriente que atendía las mesas cada día dormía en un lugar en el que ningún ser humano debería llamar hogar. Sebastián Villar tenía 43 años, 3 relojes de lujo en la mesilla de noche y la costumbre de llegar al restaurante insignia de su cadena antes que cualquier empleado. No porque fuera necesario, sino porque le gustaba caminar por el salón vacío, pasar los dedos por los manteles de lino y recordarse a sí mismo que todo aquello le pertenecía. 17 restaurantes en Madrid, 2 en Barcelona, 1 en Sevilla, Villar Group. Su nombre en letras de latón sobre la entrada principal del edificio de oficinas en el barrio de Salamanca. Era frío, lo sabía. Sus socios lo decían en voz baja y sus exparejas lo repetían en voz alta. Sebastián no discutía ese punto. Prefería ser eficiente. El sentimentalismo era una forma de ineficiencia que se podía cuantificar. Ralentizaba decisiones, generaba conflictos innecesarios y costaba dinero. Clara Benítez llevaba 16 meses trabajando en el restaurante principal, el Villar 12, situado en el Paseo de la Castellana. 24 años, turno partido, sin faltas injustificadas. Su expediente era irreprochable. Sebastián no habría sabido decir cuándo empezó a fijarse en ella, pero sí recordaba el momento exacto en que algo cambió. Era un martes de octubre. Había llovido toda la tarde y el restaurante estaba lleno a pesar del tiempo. Sebastián había bajado al salón a resolver un problema con un proveedor cuando la vio. Llevaba una bandeja con 4 platos y sonreía a una mesa de clientes mayores, una sonrisa que no era de protocolo, que no era la sonrisa plástica que él mismo exigía en los manuales de formación. Era algo distinto, genuino. La señora de la mesa le había dicho algo y Clara se había inclinado levemente hacia ella, escuchando de verdad, con los ojos fijos en la anciana, como si no existiera nadie más en el salón. Sebastián se detuvo. Después se marchó sin resolver el asunto del proveedor. A partir de esa noche empezó a notar otras cosas. Que Clara siempre recogía la propina de los clientes, pero la dejaba en el fondo común del turno, aunque otros compañeros la guardaban para sí. Que llegaba puntual aunque viviera según su ficha en Vallecas, que no estaba cerca, que antes de irse al vestuario miraba el reloj 2 veces, siempre con la misma expresión de urgencia contenida, y que desaparecía. No era una desaparición dramática, era simplemente que ninguno de sus compañeros sabía qué hacía al salir. Preguntó a Ricardo, el jefe de sala, de forma indirecta, mientras revisaban los turnos de noviembre. Clara Benítez, ¿sabes dónde vive exactamente? Ricardo lo miró con cautela. En Vallecas, creo, aunque dudó. A veces la he visto coger el metro hacia Atocha en lugar de hacia el sur. No sé. Quizá hace algún recado. Sebastián asintió y cambió de tema. Esa noche se quedó hasta las 12:15, hora en que cerraban la cocina. Se sentó en su despacho del segundo piso, con la persiana entornada, y esperó. A las 12:42, Clara salió por la puerta lateral con el abrigo puesto y la mochila al hombro. Caminaba deprisa. Sebastián bajó por la escalera de servicio, salió a la calle y la siguió a distancia. Hacía frío. Madrid en octubre huele a castañas asadas y a humedad de asfalto. Clara caminó por la Castellana hacia el sur, cruzó Cibeles sin detenerse, entró en el barrio de los Jerónimos y siguió caminando. No miraba el móvil, no llamaba a nadie. Caminaba como quien conoce el camino de memoria y prefiere no pensar en el destino. Sebastián la siguió durante 23 minutos. Clara se detuvo frente a un edificio en la calle del Doctor Esquerdo. No era un edificio abandonado en el sentido cinematográfico de la palabra. Era peor que eso. Era un edificio que había tenido vida y ya no la tenía.
La fachada estaba ennegrecida por la humedad, las ventanas del segundo y tercer piso tapiadas con tablones, la puerta de entrada cerrada con una cadena, pero con la cerradura rota. Clara sacó algo del bolsillo, empujó la puerta con el hombro y entró. Sebastián se quedó en la acera durante un momento que no supo medir. Luego cruzó la calle y miró hacia arriba. En la cuarta planta, una ventana sin tapiar se iluminó brevemente. Una luz pequeña, de linterna o de móvil. Después, la oscuridad volvió. Volvió a su coche con paso lento. Condujo hasta su ático en el barrio de Almagro. Entró al salón. Encendió todas las luces, se sirvió 2 dedos de whisky y se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. No durmió esa noche. A la mañana siguiente llegó al despacho a las 7 y llamó a su directora de Recursos Humanos, Elena Saura, antes de que ella hubiera apagado la alarma. Elena, necesito el expediente completo de Clara Benítez. Turno de sala, billar 12. Con toda la información que tengamos, historial médico de empleados si existe, situación familiar, contactos de emergencia. Sebastián, son las 7 de la mañana. Lo sé, para las 9, por favor. El expediente llegó a las 8:40. Clara Benítez López, natural de Albacete. Llegó a Madrid con 19 años. Vivía en un piso de protección oficial en Vallecas hasta hacía 7 meses. Contacto de emergencia, ninguno actualizado. El anterior contacto, una tal Remedios López, había sido tachado con una anotación a mano, fallecida marzo de este año. La madre. Sebastián leyó la ficha 3 veces. No había referencia a ningún hermano. Pero en el formulario de solicitud de empleo, en el apartado de cargas familiares, Clara había escrito: hermano menor, 11 años, a mi cargo. Sebastián cerró la carpeta, la abrió de nuevo, la volvió a cerrar. Llamó a Elena. ¿Tenemos un fondo de apoyo a empleados en situación de vulnerabilidad? Silencio breve. Sí, lo aprobamos hace 2 años. El Fondo Solidario Villar. Está gestionado por el Departamento de RSC. ¿Cuántos empleados lo han solicitado este año? Espera. 12 solicitudes. Teclas. 8 aprobadas. ¿Clara Benítez solicitó algo? Pausa más larga. No aparece ninguna solicitud suya. ¿Y el saldo actual del fondo? Eso ya no lo sé de memoria. Tendría que pedírselo a contabilidad. Pídelo. Y Elena, discreción absoluta. Esa tarde, Sebastián bajó al salón durante el servicio de comida. Se sentó en la barra con un café y observó. Clara llevaba 4 mesas a la vez, 3 en el fondo y una junto a la ventana, con una familia de turistas alemanes, a quienes habló en un inglés bastante correcto. Sonreía. Tomaba los pedidos sin anotar nada. Cuando se equivocó en un plato, lo corrigió sin dramatizar y sin culpar a nadie. En un momento dado, durante los 10 minutos de pausa de media tarde, Sebastián la vio sacar el móvil en el pasillo de servicio. Hablaba en voz baja. Se llevó la mano libre al pecho, como si se sujetara algo. Sebastián miró hacia otro lado. A las 6, antes del turno de noche, la interceptó en el pasillo con la excusa más torpe de su vida profesional. Benítez. Clara se giró. Lo miró con esa expresión que tienen los empleados cuando el jefe los llama. Una mezcla de alerta y calma estudiada. Señor Villar, el servicio de hoy ha estado bien. Pausa. Me han dicho que los alemanes preguntaron por usted en el libro de valoraciones. Clara parpadeó. No lo sabía. Pues ya lo sabe. Otro silencio innecesario. ¿Está todo bien por su parte? Sí, señor, todo bien. La miró a los ojos. Clara sostuvo la mirada sin esfuerzo aparente. Sebastián asintió y se marchó por el pasillo sintiéndose, por primera vez en muchos años, completamente fuera de lugar en su propio restaurante. Esa noche, mientras revisaba el informe financiero del Fondo Solidario que Elena le había enviado, encontró la primera anomalía. El fondo había recibido 42.000 euros en aportaciones durante el año en curso. De esos 42.000, 31 habían sido transferidos a una cuenta de gestión externa. Las notas decían:
Gastos administrativos y de tramitación. 31.000 euros en gastos administrativos para un fondo que había aprobado 8 ayudas con un importe medio de 800 euros cada una. Sebastián releyó el párrafo. Llamó a su abogado esa misma noche. Marcos, necesito que mires algo con discreción. Un movimiento contable que no me cuadra. ¿Cuándo? Mañana a primera hora. Sebastián, mañana a primera hora. Por favor. La reunión con Marcos Pedraza fue en el despacho privado de Sebastián, con la puerta cerrada y los teléfonos boca abajo sobre la mesa. Marcos leyó la documentación durante 22 minutos en silencio, luego se quitó las gafas y las dejó sobre los papeles. Esto es un desvío. Lo dijo sin inflexión, como quien constata el tiempo que hace. La cuenta de destino no corresponde a ningún proveedor de servicios registrado en la empresa. Alguien creó una entidad pantalla y dirigió los fondos hacia allí. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo? Si este informe es del año en curso, necesito ver los 2 anteriores para saberlo. Pero solo con esto estamos hablando de un delito de apropiación indebida, potencialmente también de falsedad documental. ¿Quién tiene acceso a esa cuenta? Eso lo tienes que saber tú mejor que yo. ¿Quién gestiona el fondo? Sebastián pensó durante un segundo. El departamento de RSC lo supervisa, pero las transferencias las autoriza alguien de contabilidad. ¿Cuántas personas tienen firma en esa cuenta? 2. El director financiero y su adjunto. Marcos asintió despacio. Sebastián, antes de mover nada, necesitas saber con exactitud quién es. Porque si lo acusas sin pruebas suficientes y resulta ser el hombre equivocado, el escándalo te destruye a ti también. Sebastián miró la ventana. Fuera, Madrid brillaba con esa luz fría de noviembre que parece prestada. Dame 48 horas, dijo. Las 48 horas las pasó haciendo algo que no había hecho en años. Escuchar. Revisó correos internos con la ayuda de Marcos, que tenía acceso legal a los servidores de la empresa. Habló con el responsable de contabilidad con una excusa fiscal. Pidió a su asistente que obtuviera los registros de acceso al sistema financiero de los últimos 18 meses. Al segundo día, el nombre apareció. Rodrigo Fuentes, 38 años, adjunto al director financiero desde hacía 4 años. Expediente impecable. Bonus máximo en las 2 últimas evaluaciones. Sebastián lo había felicitado personalmente en la cena de empresa del año anterior. Esa tarde, Sebastián entró en el salón del billar 12 durante el turno de noche. Clara estaba recogiendo una mesa junto a la ventana. Sebastián se sentó 2 mesas más allá con un vaso de agua y un cuaderno que no abrió. La observó trabajar durante 40 minutos. En un momento dado, Clara se acercó a su mesa. ¿Necesita algo más, señor Villar? No, gracias. Clara asintió y fue a girarse. Sebastián habló antes de pensarlo. ¿Cómo está su hermano? Clara se quedó completamente inmóvil durante un instante que duró demasiado. ¿Perdón? Su hermano. Sebastián mantuvo una voz calmada. 11 años, creo. Clara lo miró con una expresión que él no supo descifrar al momento, pero que después, conduciendo a casa, identificó como miedo. No el miedo al jefe, algo más profundo. El miedo de alguien que lleva mucho tiempo siendo invisible y de repente descubre que no lo es. Está bien, dijo Clara. La voz era neutra, pero las manos, que sujetaban una servilleta doblada, se tensaron ligeramente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No. Buenas noches, Clara. Fue la primera vez que usó su nombre. Esa noche, Clara no salió del restaurante directamente. Sebastián la vio desde su despacho, por las cámaras del pasillo interior, detenerse frente a la puerta del vestuario durante varios minutos. Luego, entrar. Luego, salir 20 minutos después con la misma mochila y el mismo abrigo. Caminando igual de rápido, hacia la misma dirección. Sebastián no la siguió esa noche, pero llamó a una persona. Álvaro Mendía era un antiguo inspector de vivienda, reconvertido en consultor privado.
Lo conocía de un asunto de licencias de hacía 5 años. Le envió la dirección del edificio en la calle del Dr. Esquerdo y le pidió un informe completo. Propietario, situación legal, habitabilidad, expedientes municipales. El informe llegó al día siguiente. El edificio llevaba 3 años en proceso de expropiación por parte del Ayuntamiento de Madrid. El propietario original había muerto sin herederos directos. La herencia estaba en litigio y el inmueble se había quedado en un limbo legal que nadie tenía prisa por resolver. Sin suministros, sin calefacción, con una parte de la estructura declarada en riesgo menor, pero sin orden de desalojo efectiva, porque nadie sabía oficialmente que hubiera alguien dentro. Nadie sabía que Clara Benítez dormía allí con su hermano de 11 años. Sebastián leyó el informe 2 veces. Se levantó, fue a la cocina de su ático, llenó un vaso de agua y lo vació en el fregadero sin beber. Volvió al salón. Miró el Madrid nocturno desde la ventana del piso 16. Pensó en cuánto tiempo llevaba ella así. Pensó en el otoño que estaba siendo especialmente frío ese año. Pensó en 11 años y en una cama, si es que había cama, en un edificio sin calefacción ni agua caliente. Tomó el teléfono y llamó a Elena Saura. «Elena, sé que son las 11 de la noche. Sebastián». Su voz era de alguien que ya no se sorprende. «¿Qué necesitas? La empresa tiene acuerdos con alguna inmobiliaria para alojamiento temporal de empleados en situaciones excepcionales». Silencio. «Tenemos un convenio con Gestora Habitat. 3 pisos en Lavapiés y 1 en Carabanchel. Los usamos rarísima vez. Creo que ahora mismo están todos libres. El de Lavapiés que esté en mejores condiciones. ¿Puedes tenerlo operativo para pasado mañana?» «¿Operativo cómo?» «Limpio, con calefacción, ropa de cama y comida básica en la nevera». Pausa larga. «¿Puedo preguntar para quién?» «Para una empleada que lo necesita». Pausa. «Elena, lo del fondo solidario. Cuando salga todo a la luz, quiero que sepas que lo estoy resolviendo». «Ya me lo imaginaba», dijo ella, con una voz que mezclaba alivio y cansancio. «Buenas noches, Sebastián». Al día siguiente, Sebastián convocó a Rodrigo Fuentes a una reunión con Marcos Pedraza presente. No fue una reunión dramática. Sebastián puso los documentos sobre la mesa, enumeró los movimientos, nombró las fechas y los importes y esperó. Rodrigo Fuentes miró los papeles durante 1 minuto largo. Luego levantó la vista. «¿Puedo explicarlo?» «Estoy seguro de que sí», dijo Sebastián. «Pero no me interesa la explicación. Me interesa la restitución y la denuncia formal». «Sebastián, si esto sale a la prensa...» «Saldrá si no cooperas. Si cooperas, la gestión será interna hasta que los juzgados decidan otra cosa». Pausa. «Rodrigo, ese dinero era para personas que lo necesitaban, no para ti». Rodrigo Fuentes dejó el cargo esa tarde, firmó un acuerdo de restitución progresiva y fue trasladado al Departamento de Auditoría Externa a la espera del proceso judicial. Sebastián lo gestionó con la frialdad que siempre lo había caracterizado. Pero esa noche, solo en el despacho, se quedó mirando la cifra restituida durante mucho tiempo. 31.000 euros. 31.000 euros que podrían haber cambiado completamente la vida de Clara Benítez. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, Sebastián bajó al salón y esperó a que Clara terminara su turno de comida. Cuando ella salió al pasillo con el delantal en la mano, él la llamó con voz tranquila. «Clara, ¿tiene un momento?» Ella lo miró con la misma expresión cautelosa de siempre. «Claro». Subieron al despacho del 2º piso. Sebastián cerró la puerta y señaló la silla frente a su escritorio. Clara se sentó con la espalda recta, la mochila en el regazo, las manos sobre la mochila, lista para salir corriendo en cuanto fuera necesario, pensó Sebastián. «No está en problemas», dijo él antes de sentarse. «Quiero que eso quede claro». Clara asintió sin relajarse. «He descubierto algo que debería haberle dicho antes». Sebastián eligió cada palabra con cuidado. «En esta empresa existe un fondo de apoyo a empleados en situaciones difíciles. Se llama Fondo Solidario Villar.
Usted habría tenido derecho a solicitarlo cuando falleció su madre, cuando tuvo que hacerse cargo de su hermano, y no lo hizo porque nadie se lo dijo. Clara no dijo nada. Además, continuó Sebastián, ese fondo fue objeto de irregularidades internas durante los últimos 18 meses. Dinero que debería haber llegado a empleados como usted fue desviado. Eso es responsabilidad mía, de la gestión de esta empresa, y lo lamento. Silencio. Clara miraba un punto fijo en el escritorio. ¿Cuánto tiempo lleva durmiendo en ese edificio?, preguntó Sebastián, con una voz que intentó que fuera lo más neutra posible. Clara levantó los ojos. Ya no era miedo lo que tenía en la mirada. Era algo más difícil de nombrar. ¿Me ha estado siguiendo? Una noche. Hace 2 semanas. Sebastián no desvió la mirada. Lo siento, fue un error de forma, pero lo que vi no puedo ignorarlo. Clara exhaló. Una exhalación larga, controlada, de alguien que lleva meses aguantando cosas sin dejar que se le escape ninguna. 7 meses, dijo. 7 meses en ese edificio, cuando no pude seguir pagando el piso de Vallecas. Su voz era plana, informativa, como si hablara de otra persona. Mi madre murió en marzo. Las deudas del hospital no las pudo cubrir el seguro. Intenté negociar un plan de pagos, pero me embargaron la cuenta. Perdí el piso en junio. Estuve 2 semanas en casa de una amiga con Álvaro, mi hermano, pero era un piso de 40 metros con otras 3 personas. No podíamos quedarnos, y el edificio de Esquerdo lo conocía porque una vez acompañé allí a alguien que buscaba dónde dormir. Pensé que sería temporal. 7 meses no es temporal. No. Clara miró sus propias manos. No lo es. Sebastián abrió una carpeta sobre el escritorio. La giró hacia Clara. La empresa tiene un piso disponible en Lavapiés. Está preparado para esta semana. 2 habitaciones, calefacción, suministros incluidos. El alquiler se descontaría de nómina a un precio simbólico hasta que pueda estabilizar su situación. Hizo una pausa. Esto no es caridad, es lo que debería haber existido desde el principio y no funcionó como debía. Clara miró los papeles, los leyó, los volvió a leer. ¿Por qué?, dijo finalmente. ¿Por qué qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué usted? Llevo 16 meses aquí, nadie me había preguntado nunca si estaba bien. Sebastián tardó en responder, porque era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Porque no prestaba atención, dijo. A las personas, solo a los números, y eso tiene consecuencias reales que tardé demasiado en ver. Clara lo miró durante un momento largo. ¿Y Álvaro puede venir también al piso? Por supuesto. Clara volvió a mirar los papeles. Sus hombros bajaron medio centímetro, solo medio centímetro, pero Sebastián lo vio. Necesito pensarlo, dijo ella. Tiene todo el tiempo que necesite. ¿Hasta cuándo está disponible el piso? Hasta que usted decida otra cosa. Clara asintió. Recogió su mochila y se levantó. En la puerta se giró. Señor Villar, una pausa. Gracias. Sebastián asintió. Clara salió. Él se quedó sentado frente a la carpeta abierta durante un buen rato. 3 días después, Clara aceptó el piso. Sebastián lo supo porque Elena Saura le envió un mensaje escueto. Benítez ha firmado. Se mueve el sábado. Lo leyó 3 veces, dejó el teléfono en el escritorio y salió al balcón del despacho aunque hacía frío. Las semanas siguientes transcurrieron con una normalidad aparente. Clara seguía trabajando en el Billar 12. Sebastián seguía apareciendo por el restaurante con la regularidad de siempre, pero algo había cambiado en la textura de las conversaciones breves que cruzaban en los pasillos. Ya no eran solo las frases protocolarias de jefe y empleada. Eran algo más difícil de categorizar. Una tarde, Sebastián bajó al salón cuando el servicio había terminado y encontró a Clara reorganizando la bodega de vinos con Ricardo. Lo estaban haciendo mal, en realidad, con un criterio de ordenación que no tenía sentido para el servicio. Sebastián lo dijo. Clara lo contradijo con argumentos razonables. Discutieron durante 12 minutos sobre la disposición de los vinos de Ribera del Duero.
Ricardo los miraba alternativamente, como si asistiera a algo que no sabía cómo clasificar. Sebastián perdió el debate. «Tiene razón», dijo, con una seriedad que no ocultaba nada. Clara lo miró. «¿Acaba de reconocer que me equivoqué?» «He dicho que tiene razón. No he dicho que me equivoqué. Es la misma cosa». «No exactamente». Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, de lado, que Sebastián no había visto antes, distinta a la sonrisa de trabajo. Esa noche, conduciendo a casa, Sebastián se dio cuenta de que llevaba 20 minutos sin pensar en nada relacionado con la empresa. No supo si eso era bueno o malo. En diciembre, la investigación sobre Rodrigo Fuentes pasó a manos del juzgado. Sebastián convocó una reunión general de empleados del Billar 12 para explicar lo sucedido con el Fondo Solidario, sin nombres, con una transparencia que le costó más de lo que esperaba. No porque no supiera qué decir, sino porque mientras hablaba, miraba a las caras de las personas que llevaban años trabajando para él y se preguntaba cuántas de ellas habían pasado dificultades que él nunca había querido ver. Después de la reunión, Clara se quedó cuando los demás salieron. Se acercó a Sebastián, que recogía sus papeles. «Ha estado bien», dijo. «Lo de hoy ha sido lo mínimo». «Sí, pero a veces lo mínimo es lo que más cuesta». Sebastián la miró. «¿Cómo está Álvaro?» Clara no esperaba esa pregunta. Se notó en cómo cambió su expresión. «Bien, está bien. Le gusta el piso. Le gusta que pueda ducharse con agua caliente». Una pausa. «Me dijo que en el edificio de Esquerdo soñaba siempre con calor. No con personas, no con cosas, con calor». Sebastián no dijo nada durante un momento. «¿Puedo conocerlo algún día?» Clara lo miró con una expresión que mezclaba varias cosas a la vez. «¿Para qué?» «No lo sé exactamente». Fue honesto. «Supongo que porque forma parte de todo esto». Clara consideró la pregunta durante varios segundos. «Quizá», dijo finalmente. «Quizá era una puerta». Sebastián lo sabía. No la empujó. Las semanas de diciembre fueron largas para la hostelería. El Billar 12 tenía reservas hasta el 31. Sebastián pasaba muchas tardes en el restaurante, no solo revisando números, sino, de manera creciente, simplemente estando, hablando con los cocineros, aprendiendo los nombres de los camareros que llevaban años a su servicio y que él solo conocía por expediente. Una tarde, Clara le preguntó directamente: «¿Qué le ha pasado?» Sebastián levantó la vista de los papeles. «¿A qué se refiere?» «Lleva semanas viniendo al restaurante y quedándose. Antes aparecía, resolvía algo y se iba. Ahora se sienta en la barra y mira». Una pausa. «No lo digo como crítica, solo que es distinto». Sebastián pensó en la respuesta. «Creo que estaba mirando las cosas equivocadas», dijo finalmente. «Los números, los resultados, y no lo que estaba detrás de esos números». Clara asintió despacio. «¿Y qué ve ahora?» «Personas». Pausa. «Personas que hacen bien su trabajo, aunque la empresa las haya fallado». La miró. «Personas que siguen sonriendo a los clientes, aunque por dentro estén aguantando cosas que no deberían aguantar solas». Clara no respondió de inmediato. Después dijo: «¿Sabe qué es lo más difícil de pedir ayuda?» «¿Qué?» «Creer que la mereces». La frase se quedó suspendida entre los dos. Sebastián la recordaría muchas veces después. La noche de fin de año, el Billar 12 cerró tarde. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el último cliente salió y el equipo empezó a recoger. Sebastián había estado allí toda la noche, cosa inusual para él. Descorcharon una botella de cava cuando el reloj marcó las 12. Alguien puso música en la cocina. Sebastián se encontró brindando con Ricardo, con la cocinera jefa y con 3 camareros cuyos cumpleaños no sabía, pero cuyos nombres sí conocía ya de memoria. Clara brindó con él al final, cuando casi todos ya se habían ido. «Feliz año, señor Villar». «Sebastián», dijo él. Ella lo miró. «¿Perdón?» «Sebastián. A estas alturas puede llamarme por mi nombre». Clara sostuvo su copa un momento. «Feliz año, Sebastián». Él sonrió.
No fue una sonrisa de protocolo. «Feliz año, Clara». La primera semana de enero, Álvaro Benítez conoció a Sebastián Villar en el pasillo del restaurante, un jueves por la tarde, cuando Clara lo trajo a recoger unos papeles. Tenía 11 años, el pelo oscuro como su hermana y los ojos con esa mezcla particular de timidez y curiosidad que tienen los niños que han vivido cosas de adultos. Miró a Sebastián con seriedad. «¿Usted es el dueño de los restaurantes?» «Sí». «¿Es el que le dio el piso a mi hermana?» «La empresa?» «Sí». Álvaro asintió. «En el otro sitio hacía mucho frío», dijo, con la neutralidad absoluta de quien constata un hecho. «Clara me decía que no hacía tanto frío, pero hacía frío». Sebastián se arrodilló levemente para quedar a su altura. «Lo sé, lo siento mucho». Álvaro lo miró durante un segundo largo. «Vale», dijo, y se fue a explorar el salón como si el asunto estuviera zanjado. Clara miraba desde la puerta. Sebastián se incorporó. «Es muy serio para su edad», dijo. «Ha tenido que serlo». «Sí». Pausa. «Lo siento, Clara. Ya lo ha dicho antes, y lo repetiré las veces que haga falta». Clara lo miró, una mirada larga, sin prisa. «Sé que lo dice en serio», dijo finalmente. «Eso es lo raro». «¿Por qué es raro?» «Porque la mayoría de la gente lo dice una vez y espera que sea suficiente». Sebastián no respondió, pero supo que esa frase importaba, que Clara llevaba años midiendo a las personas por cómo se comportaban a lo largo del tiempo, y no por lo que decían en los momentos de impacto, y que él estaba, de alguna forma, siendo evaluado con esa misma vara. No le importó, era justo. Los meses siguientes construyeron algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión. No era una amistad exactamente, no era tampoco lo que parecía desde fuera, que era la historia del jefe rico que se compadece de la empleada pobre, porque Clara no lo habría permitido y Sebastián lo sabía. Era algo más parecido al respeto mutuo entre dos personas que han descubierto que el otro es más de lo que aparentaba. Sebastián empezó a consultar a Clara sobre cosas del restaurante, no formalmente, de forma lateral, en conversaciones cortas. ¿Qué fallaba en el servicio del turno de noche? ¿Qué se podría mejorar en la comunicación entre sala y cocina? Clara respondía con una franqueza que sus directivos no tenían, porque ella no tenía nada que perder en la honestidad y sí mucho que ganar en ser escuchada. En marzo, Sebastián le ofreció un puesto de supervisora de sala, no como compensación, como consecuencia lógica de lo que ya hacía de manera informal. Clara lo rechazó. «Todavía no», dijo. «¿Por qué?» «Porque si lo acepto ahora, nadie va a saber si me lo merezco o si me lo has dado tú». Sebastián la miró. «Tienes razón», dijo. «Ya lo sé». 3 meses después, Clara solicitó el puesto formalmente, pasó el proceso de selección interna junto con otros 2 candidatos y fue seleccionada por Ricardo y el equipo de recursos humanos sin intervención de Sebastián, que se había asegurado de no estar en ninguna de las reuniones del proceso. Cuando Elena le comunicó el resultado, Sebastián estaba en Barcelona revisando la apertura del nuevo restaurante. Leyó el mensaje. Lo guardó. Llamó a Clara esa tarde. «Enhorabuena». Clara tardó un segundo en responder. «¿Lo sabías? Me lo han dicho hace una hora». «¿No has intervenido?» «No». Silencio. «Gracias», dijo Clara. «No me des las gracias. Te lo has ganado tú sola. Gracias por no interferir. Eso es diferente». Sebastián sonrió. Solo, en la habitación del hotel. Sí, el proceso judicial contra Rodrigo Fuentes concluyó en junio con una condena por apropiación indebida y falsedad documental. El juez ordenó la restitución total de los fondos desviados más los intereses. Sebastián los reintegró en el Fondo Solidario, amplió su dotación y contrató a una persona específicamente para gestionarlo con transparencia y auditorías trimestrales. Nadie dentro de la empresa volvió a dormir en un edificio sin calefacción, sin que la empresa lo supiera. Ese verano,
Un domingo por la tarde, Sebastián y Clara caminaron por el retiro. No fue planeado. Fue una de esas cosas que ocurren cuando dos personas llevan suficiente tiempo gravitando alrededor de la misma idea sin nombrarla. Álvaro iba delante en bicicleta, con ese modo de pedalear que tienen los niños de 12 años, que están redescubriendo el mundo después de haberlo visto demasiado gris. Clara miraba a su hermano. Cuando éramos pequeños, mi madre nos llevaba al parque de Albacete los domingos. Siempre decía que los domingos eran para no pensar en la semana. Pausa. Me costó mucho tiempo volver a tener domingos así. Sebastián caminaba a su lado sin prisa. ¿Y ahora? Clara lo miró de reojo. Ahora estoy aprendiendo. No se cogieron de la mano esa tarde, pero caminaron muy cerca, con la distancia que hay entre dos personas que todavía están aprendiendo a confiar en lo que sienten. Álvaro frenó la bicicleta y los esperó. «Sebastián», llamó, «¿sabes montar en bici? Hace años que no. ¿Lo has olvidado?» «Supongo que no del todo». Eso me dijo Clara cuando salimos del otro sitio. Álvaro lo miró con aquella seriedad suya, que algunas cosas no se olvidan aunque parezca que sí. Sebastián miró a Clara. Clara miraba a su hermano con los ojos brillantes y una sonrisa que era la misma de los domingos de Albacete, recuperada del todo, de vuelta a su lugar. «Es muy sabio para 12 años», dijo Sebastián. «Ha tenido que serlo», repitió Clara, igual que la primera vez. Y esta vez, cuando lo dijo, no había dolor en la frase, solo memoria, y algo que se parecía mucho a la paz. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces las personas que más fuerza transmiten son las que más silencio han cargado. Y si alguna vez sentiste que pedías demasiado al pedir ayuda, recuerda lo que dijo Clara. Creer que la mereces es lo más difícil y también lo más necesario. Nos vemos en el próximo vídeo.